que tengamos los días lunes y los días jueves, la primera hora, vamos a dar teoría y la segunda parte o la segunda hora de los jueves vamos a estar, o sea, él estará dando las clases prácticas. Así que ese más o menos es el esquema que hemos decidido y que pensamos que de esa manera va a ser más didáctica y amena las clases por cuanto cambia un poco la relación cuando estamos desde el punto de vista virtual. Así que tratamos, ¿no es cierto?, de que no sea tan pesado las clases, no podemos dar 4 horas de clase seguida de teoría a través de lo virtual, porque sabemos que muchas personas, muchos alumnos están conectados con sus celulares y también queremos que estas clases lleguen a todos. Así que la idea es por lo tanto, decidimos que el año pasado nos dio un buen resultado, ¿no es cierto? Hacer así intercalado, de manera de que no sea tan pesado el cursado, ¿cierto? Estar escuchando todo el tiempo una sola voz que a veces, ¿no es cierto? Como que uno distrae la atención. Entonces, la idea es esta, ser un poco lo más dinámico posible, porque fíjense que microeconomía es una de las materias que necesita una pizarra para poder expresarse, para poder escribir la fórmula, hacer los gráficos. Entonces, al no tener esa posibilidad, eh, digamos que tratamos de subsanar de alguna manera, porque cuando estamos así en contacto directo, utilizar la pizarra también, ¿no es cierto?, hace descansar la atención del alumno, mientras que se va escribiendo ese tipo de cosas, graficando, se puede hacer una pausa y la mente descansa un ratito. Acá me preguntan, profe, disculpe, ¿cuáles son los horarios? Soy condicional y no puedo entrar al aula aún. Bueno, los horarios recién dije, van a ser los lunes y los jueves. Los lunes de 18 a 20 y los jueves van a ser de 15 a 18. La primera hora vamos a tener teoría y después el profesor Glinka le estará publicando el link en el cual se van a ingresar para tener la clase práctica. Así que van a ser lunes y jueves las clases que vamos a tener de microeconomía. Bueno, le voy a compartir el Power, que aquí también tienen. Aquí también tienen escrito el horario de clases. Mi mail es el mail institucional. Aquí tenemos la fecha de los exámenes. Un dato muy importante para ustedes por la planificación que tienen que hacer respecto también a las otras materias. Esta comunicación nosotros la hacemos oficial comunicándole a la Secretaría Académica, de manera de que esté en conocimiento de cuándo esta comisión va a tomar examen, los exámenes parciales y el recuperatorio. El primer parcial va a ser el 13 del 10. Establezco la fecha 14 horas porque también esa es otra cuestión a tener en cuenta, el horario a tomar. Si bien hay una planificación desde el punto de vista docente, que es comunicada a la Secretaría Académica, no solamente se toman examen un día determinado, sino que también ese día están dando clases las otras cátedras. Y por lo tanto, a veces hay alguna aglomeración en cuanto digamos, a ingresar al aula virtual y por lo tanto tratamos de evitar eso. Nos parece que la hora 14 horas es una hora que van a poder entrar y no van a tener ningún inconveniente. De todas maneras, vamos a planificar que tengan como mínimo 2 ingresos en el caso de que
no tengan algún corte o no se puedan conectar o algo, puedan volver a ingresar al aula virtual para hacer el examen. Bueno, entonces el primer parcial va a ser el día 13 del 10 a las 14 horas, el segundo parcial es el 22 del 11 y el recuperatorio va a ser el primero del 12. Esas son las fechas que tenemos previstas. Todos los exámenes en principio van a ser a las 14 horas. A ver, me parece que el primer parcial, a ver, espérenme un instante, el 13 del 10, a ver, un poquito, agosto, septiembre, octubre. Bueno, el 13 del 10 es de un día miércoles. Nosotros tenemos clases los días lunes y jueves, pero para el efecto de tomar toda la comisión el mismo día, vamos a tomar el día 13. Así que ténganlo en cuenta, ese día que no es el día que vamos a tener asignado nuestra clase, sino que vamos a rendir un día miércoles. El día 22 creo que es lunes y el primero también me parece que es, ya les digo, miremos un poquito el calendario. El 22 creo que es un 22 de noviembre. 22 de noviembre es un lunes, ahí no tenemos problema, porque es el día en el que damos clase, pero solamente que va a ser a las 14 horas, no a las 18. Y el 1 de diciembre va a ser un día miércoles nuevamente, que ahí ya estaríamos, digamos, terminando nuestro cuatrimestre. Va a ser también el miércoles el 1 de diciembre a las 2 de la tarde, a las 14 horas. ¿Me están escuchando bien? Profe, Sí, profe, perfecto. ¿cuál va a ser la Sí, modalidad profesor. del examen? ¿Tienen idea? ¿Tiene idea? Todavía no le puedo adelantar. Generalmente hacemos de desarrollo, porque también tiene que ver que no solamente tomamos teoría, sino también práctica. Pero oportunamente ya estaremos comunicándole cómo va a ser. Supongo que no habrán grandes cambios que serán de desarrollo, tanto parte teórica como parte práctica. Bueno, estamos allí, ahí está mi correo, seguro que el jueves Alejandro le va a dar el suyo, así para estar comunicados. Somos entonces la comisión del turno tarde. Las fechas de estos exámenes coinciden con las fechas que en principio se ha fijado para los parciales y recuperatorio de MICUM. Todas las comisiones van a tener el mismo día, así que para evitar algún tipo de inconveniente, ya vamos a avisar la modalidad, que ya desde ya les informo que es teórico práctico, así que es muy importante su asistencia también a la parte práctica que va a dar el profesor Glinka. Estamos con las fechas. Bueno, ustedes me interrumpen cuando desean comunicarse, ¿sí? Bueno, el programa de MICUM está estructurado en 8 unidades, conceptos básicos, demanda, oferta, teoría de la producción, teoría de los costos. Tenemos 2 unidades de estructura de mercado, en una damos competencia perfecta y en la otra unidad damos competencia imperfecta, y concluimos con la unidad de teoría de la distribución. Estas son las 8 unidades que tenemos que desarrollar para poder comprender de qué estamos hablando, de qué se trata, a qué hace referencia cuando hablamos de microeconomía. La primera unidad que vamos a dar hace referencia a los conceptos generales, como recién acoté. Tiene que ver con, digamos, la introducción de la microeconomía, donde vamos a ver el concepto, cómo se lo clasifica como ciencia, dentro de qué ciencia está incorporado, cuáles son los campos que son necesarios para llegar a un análisis, Profe, digamos. disculpe, Sí, ¿este Power van a subir después al aula? sí. Después de la clase yo subo el Power, no se preocupe.
También vamos a hablar de cuáles son los problemas económicos que presenta una economía, a qué hacemos referencia cuando hablamos de factores de producción, eh, cuando hablamos del costo-oportunidad. Tengan en cuenta que en microeconomía son muy importantes dos elementos, la escasez y la eficiencia, que ya lo vamos a ver un poquito ahora. Y ver cuáles son los sistemas económicos, ¿no es cierto?, con los cuales nos podemos encontrar en la realidad. Es decir, tener nociones este, de los sistemas económicos que están funcionando, o sea, que existen, algunos están en funcionamiento, y otros, digamos, que están a medias, porque como que tienen un sistema mixto. Así que, bueno, eso todo lo vamos a ver con claridad. Y también, ¿no es cierto?, conocer la evolución de la ciencia económica, para ver cómo ha ido progresando a través del tiempo esta disciplina, que es una disciplina muy importante, por cuanto nos permite comprender, sobre todo a los profesionales que serán ustedes en el futuro de ciencias económicas, eh, cómo se maneja, cómo actúa, cuáles son las causas, efectos, las relaciones que existen entre las variables económicas. Así que eso es muy importante, tanto para el contador, el licenciado en economía, o sea, en economía es fundamental, pero en el de administración y en el de contador también es sumamente importante, porque hace a cuestiones que nos permite ubicarnos en el contexto insertarnos en un contexto donde vivimos, y sobre todo cuando comenzamos a trabajar como profesionales, ¿no es cierto?, nos insertamos en ese contexto particular que nos toca actuar como profesionales. Así que es muy importante. Por allí ustedes podrían llegar a pensar, bueno, microeconomía, yo voy a ser contador, voy a ser licenciado en administración, pero hace porque tiene que ver con la formación de un profesional, y sobre todo ustedes observan en la actualidad que cualquier noticia que nosotros escuchemos siempre está relacionado con la economía y la incidencia que este tema tiene, ¿no es cierto?, en la vida cotidiana, en la vida real. Todas estas variables, tanto macroeconómicas, que son las que más, digamos, afectan a la economía en general, digamos, todos los días estamos escuchando una u otra variable económica que está afectando, o que están identificando como la que causa el problema o como la que hay que solucionar, etcétera, etcétera. Y por lo tanto es necesario que nosotros, profesionales, futuros profesionales, sepamos, ¿no es cierto?, de qué se está hablando, qué significa, es decir, estar en conocimiento de estos temas. Así que bueno, ese es el espíritu, ¿cierto? Primero nosotros vamos a empezar, según está identificado nuestro plan de estudio, con la microeconomía, y el año que viene ustedes estarán dando macroeconomía, como para ya tener un panorama completo de lo que a qué hace referencia cuando hablamos de economía. Así que tenemos que empezar por el principio, empezar con los conceptos básicos, comenzar a ver cuáles son los conceptos que se usan, qué significa determinadas palabras técnicas que son particularidades de esta materia. Y bueno, ahí vamos a ir comenzando a conocer lo que hace referencia en particular a la microeconomía. Así que bueno, este es el desafío que tenemos, comenzar a comprender de qué se trata esta microeconomía, que tantas veces hemos escuchado hablar de un montón de cuestiones que por allí no son tan claros para nuestro entendimiento, ¿no es cierto? Bueno, ahora vamos a comenzar a conocer las distintas terminologías que hacen referencia, y ya vamos a introducir también estos conceptos en nuestro entender, en nuestro conocimiento, que eso es muy importante. Así que bueno, tenemos entonces esta primera unidad,
que la vamos a desarrollar hoy, ¿no es cierto? Y lo que me pasé acá un poquito es esta, ¿no? A ver, me estoy pasando de... a ver, esta, lo importante también, que me olvidé decirle porque se ve que saltó el Power. Bueno, la bibliografía. Una cuestión muy importante es estudiar de los libros, ¿sí? Yo puedo llegar a tener un buen apunte, pero es recomendable estudiar de los distintos autores. Yo durante las clases voy a hacer referencia a Mochón y Becker, Economía, Principios, Aplicaciones. Fíjense que entre paréntesis dice base. Es un libro muy didáctico y que permite comprender fácilmente los distintos conceptos, pero con este solo libro no es suficiente. Quiero aclarar eso y que estemos de acuerdo. No solamente vamos a estudiar Mochón y Becker, sino tenemos que incorporar en función a los distintos temas los otros autores, ¿sí? Entonces aquí tenemos el listado de algunos de los autores que usamos. Fíjense también en el programa que están, donde están digamos, todos estos autores, cada uno con el nombre exacto del libro, la editorial y todos los datos necesarios para su ubicación. El tema recomendable es siempre tratar de ver la última versión del libro, la última edición del libro. Eso es muy importante, como para estar actualizado en los temas. Es una recomendación. Y, por ejemplo, hay sé que en el CESEM hay apuntes. Nosotros al respecto decimos que la cátedra no ha elaborado ningún apunte ni bibliografía específica de la materia, con excepción de aquellos, ¿no es cierto?, que los profesores indiquen por un link o alcen el archivo al aula virtual. Así que bueno, esos son digamos, las recomendaciones del caso en cuanto a la bibliografía. Tenemos una muy buena bibliografía, tenemos distintos autores, cada uno tiene su doctrina, es muy interesante leerlos. Hay algunos que están online, como el del Mankey y el de Mochón y Becker, esos están en línea. El de la Yuyi, el Sistemas Económicos, es un librito no es un libro nuevo, lo explica perfectamente los sistemas económicos, por eso lo tomamos. Es un libro, digo librito porque es un libro pequeño de pocas páginas. Si comparamos con Mochón y Becker, es muy pequeño al lado de Mochón y Becker. Se encuentra en la biblioteca, así que no sé cómo está funcionando ahora, me parece que ya se puede hasta incluso ingresar en la biblioteca con un turno, me parece, no estoy segura. Me parece que lo había leído que lo había leído en algún correo institucional. Disculpe, Así que profe, bueno, ¿qué autor acaba de mencionar que tenía un libro breve? La Yuyi, ese que está escrito La Jujie, Sistemas Económicos. El que está acá, a ver si ven la flechita. Gracias, ¿Ven profe. la flechita? ¿Ven la flecha o no? Que está Profe, acá. Perfecto. Sí, Bueno, profe, se ve perfecto. muy bien. Por ahí yo pregunto porque yo lo veo, pero no sé cómo lo ven ustedes. Así que bueno, cada tanto pregunto, así que me van a tener que aguantar en ese aspecto. Bueno, entonces hoy vamos a dar estos conceptos generales, que estamos en los primeros puntos de la unidad. Y la próxima clase vamos a continuar para poder terminar la unidad y ahí van a ver el práctico 1 de conceptos generales que tenemos diseñados para la clase práctica. Esa estarán desarrollándola con el profesor Alejandro Glink. Así que bueno, estos más o menos van a ser, así más o menos nos vamos a manejar todas las clases, siempre sabiendo qué tema vamos a dar. Acá puse práctico, pero en realidad son temas. Y bueno, como para tener, ¿no es cierto?, un orden, lo interesante de estos temas es, para desarrollar el trabajo práctico,
la recomendación, la sugerencia sería que ustedes repasen, ¿no es cierto?, los conceptos dados, es decir, los temas dados, que sería muy importante para que ustedes puedan aprovechar de la mejor manera posible eh, los temas que se van dando, o sea, haciendo la famosa relación que siempre hablamos, ¿no es cierto?, teoría-práctica, cómo va con la teoría de la práctica. Bueno, esa es la sugerencia. Ustedes sabrán en función a su tiempo cómo van a planificar su estudio. Bueno, y no nos queda más que comenzar nuestra clase, ¿no es cierto? Vamos a comenzar esta unidad 1 hablando de economía, de qué tipo de ciencia es, qué método se utiliza para su estudio, qué método científico, método de investigación, y vamos a ver particularidades de este campo de la microeconomía. A ver cómo nos ubicamos dentro de ese gran contexto que es economía, cómo ubicamos a la microeconomía y a partir de allí comenzamos ya a ver un mayor grado de detalle a lo que hace referencia a esta microeconomía que nos toca estudiar. Bueno, la primera pregunta, sí o sí, es preguntarles a ustedes qué entienden por economía. Y acá en este aspecto es sumamente importante que nos entendamos de esta manera. Estamos en la clase, ¿no es cierto? En la clase podemos dialogar. Ustedes me pueden interrumpir y podemos dialogar respecto al tema. Eso no hay inconveniente. Y ustedes tienen que aprovechar a expresar sus ideas y si ustedes están equivocados, es el momento, ¿no es cierto?, de hacer el ajuste correspondiente. Es decir, es observar, o sea, pensar, ver si lo que pienso y según lo que estudié está correcto y si no, ajustar o volver a leer, ¿no es cierto? Es como un ir ajustando a medida que vamos dando las clases. Sería muy interesante, ¿no es cierto?, tener este diálogo porque aquí estamos aprendiendo, que eso es lo que quiero que quede claro, que comenzamos un proceso de aprendizaje, que ese proceso de aprendizaje ustedes traten de, digamos, de sacarle el máximo provecho, como decimos en economía, maximizar lo que estamos viendo, ¿no es cierto? Sacarle el máximo provecho. En economía lo que más se utiliza es maximizar las utilidades, ¿no es cierto? Maximizar los beneficios. Así que bueno, traten de hacer eso. Así que bueno, les pregunto, ¿qué entienden ustedes por economía? Yo sé que en la escuela secundaria los que han visto o han tenido esta orientación en administración, economía o gestión, como quieran denominarse, han visto conceptos de economía. Así que alguna idea tendrán o habrán escuchado, ¿no es cierto? O habrán leído a qué nos referimos cuando hablamos de economía. Así que bueno, yo les escucho y después observamos a ver cuáles son las definiciones que podemos llegar a tener al respecto. Es la ciencia que estudia el comportamiento de los individuos. Muy bien. ¿Qué más? ¿Quién más se anima a una idea? A un Estudia el concepto? comportamiento de los individuos y la distribución de los bienes dentro de la sociedad. Exacto. Muy bien. De cómo las sociedades administran sus recursos escasos. Exacto. Es una ciencia social que utiliza los principios de escasez justamente. Muy bien. Utiliza los principios de busca escasez y, hacerla eficiente, profe. a ver, más fuerte un poquitito. Y busca hacerlo eficiente. Busca ser más eficiente, exactamente, que la utilización de esos recursos escasos sea lo más eficiente, su utilización, su organización desde el punto de vista social para su utilización sea más eficiente, lo más eficiente posible. ¿Y por qué sería eso? De que tenemos que tratar de utilizar
lo más eficientemente esos recursos productivos. Usa- Maximizar los beneficios. Exacto, pero ¿por qué más? Son Porque limitados. son Porque las recursos necesidades finitos. son infinitas. Exactamente. Muy bien las dos respuestas. Exactamente. ¿Qué otra definición de economía tendrían o agregarían a las que ya han incorporado sus compañeros? Bueno, vamos a ver entonces, ya que hay un silencio. Vamos a ver entonces, a ver cómo hago para pasar a la otra. Pero aguárdenme un poquito. Bueno, fíjense que nosotros tenemos distintas definiciones. Las definiciones que están transcritas aquí en este Power tienen que ver con distintos autores que hacen a la bibliografía de nuestra materia. Si nosotros, por ejemplo, seguimos a Mochon y Becker, expresa que es la ciencia que estudia la asignación más conveniente de los recursos escasos de una sociedad para obtener un conjunto ordenado de objetivos. Si nosotros seguimos la definición de Fisher, Dornbusch y Schmalensee, que es otro autor, otra bibliografía que tenemos dentro de la cátedra, expresan que es el estudio de la forma en que las sociedades deciden qué van a producir, cómo van a producir, para quién van a producir con los recursos escasos con que cuentan, escasos y limitados. Si seguimos a Stiglitz, que es otro autor que tenemos también en la bibliografía, dice que estudia el modo en que eligen los individuos, las empresas, el Estado y otras entidades de nuestra sociedad, y en que esas elecciones determinan la manera en que se utilizan los recursos que ésta tiene, o sea, que el recurso que tiene la sociedad. Digamos que si ustedes observan estas definiciones, tienen cuestiones en comunes. Pero vamos a avanzar un poquitito más. Hablemos de, por ejemplo, la definición de Samuelson, que es un autor, ¿no es cierto?, muy, muy conocido, y que durante mucho tiempo, ¿no es cierto?, se ha seguido las cuestiones expresadas en su libro. Samuelson, en su libro, expresa una serie de definiciones, ¿no es cierto? Y después concluye con una haciendo síntesis a todas. Y le voy a leer como para que observen ustedes, y después ustedes cuando vayan a la bibliografía lo ratifiquen, que expresa distintos conceptos económicos similares a lo que ustedes estuvieron comentando. Vieron que cada uno expresó lo que entendía por economía y todas las cuestiones que expresaron estuvieron bien. Entonces, aquí nosotros también, desde el punto de vista siguiendo a Samuelson, observamos que que también Samuelson tiene distintas definiciones que después él la resume en una. Pero le voy a leer un par. Dice, la economía es el estudio de las actividades relacionadas con la producción y con el intercambio de bienes. La economía analiza la evolución de la economía global, esa sería ya otra definición, las tendencias de los precios, de la producción y del desempleo. Una vez que se comprenden estos fenómenos, ayuda a elaborar las medidas con las que los gobiernos pueden mejorar los resultados económicos. Otra definición. Fíjense que esta definición que la anterior que di, la que hace referencia a la economía global, es como que está, ¿no es cierto?, expresando lo que hace la macroeconomía, ¿sí? Pero ya lo vamos a ver. La economía es la ciencia de la elección. Esa es una definición que muchas veces cuando uno habla, o sea, cuando uno pide una definición o un concepto de economía, muchas de las personas expresan esta definición. La economía es la ciencia de la elección. Dice, estudia la forma en que los individuos deciden utilizar los recursos productivos escasos o limitados para producir diversas mercancías y distribuir estos bienes
entre los distintos miembros de la sociedad para su consumo. También expresa, dice, la economía es el estudio del dinero, de la banca, el capital y la riqueza. Bueno, fíjense la cantidad de definiciones, más estas tres que tenemos, muchas otras de otros autores, que por el momento no le tenemos aquí. En ese aspecto, entonces, Samuelson expresa, hace un resumen de todas esas definiciones que yo leí recientemente y expresa que la economía es el estudio de la manera en que los hombres y la sociedad terminan por elegir, con el dinero o sin el dinero, ¿no es cierto?, el empleo de estos recursos escasos que podrían tener diversos usos para producir diversos bienes y distribuirlos para su consumo, ya sea en el presente o en el futuro, entre las diversas personas y grupos que componen la sociedad. Observen que tanto esta definición como las otras que hemos leído tienen los dos elementos fundamentales y comunes en todas estas definiciones. Como comentamos anteriormente, hace referencia a la escasez y hace referencia a la eficiencia. Es decir, que son dos conceptos que nosotros vamos a tener que vamos a hablar y que vamos a encontrar repetitivamente durante los distintos temas que vayamos hablando y avanzando mientras vamos desarrollando el desarrollo de la materia. Es decir, que estos son dos elementos fundamentales de la economía, que siempre a los cuales vamos a hacer referencia. Y lo primero que tenemos que hacer, ¿no es cierto?, es comenzar a conocer qué significa exactamente cada una de estos elementos o estas palabras que son comunes, ¿no es cierto?, a todas las definiciones. Bueno, para ello, ¿qué tenemos que hacer? Primero tenemos que hablar de la ciencia económica, ¿sí? Decimos que la economía es una ciencia, porque está constituida por una serie de conocimientos que están bien definidos, perfectamente definidos, que se ha logrado, y esto es muy importante, que se ha logrado mediante un riguroso método de investigación que se aplican a ciertos fenómenos económicos de manera objetiva y que nos permite establecer una relación de causa y efecto, ¿sí? Una relación causa-efecto. Como el cumplimiento de este conjunto de requisitos que se establece y que se cumple en esta ciencia, en esta materia, se le podría identificar a la economía como una ciencia, porque cumplimenta los requisitos que son necesarios para catalogarla como una ciencia. De esa manera, ¿no es cierto?, la economía puede formular leyes de aplicación general, de carácter general, que permiten, ¿no es cierto?, hacer de alguna manera predicciones respecto a los hechos económicos. Entonces, si nosotros hablamos, recién dijimos que uno de los elementos de la economía era la escasez. Si no hubiera escasez, es decir, si no existiese esa escasez de recursos productivos, de recursos económicos, sería posible producir todos los bienes y todos los servicios que sean necesarios para satisfacer las infinitas necesidades o deseos de la sociedad. Pero como esto, o sea, si esto fuese así, ¿no es cierto?, si no hubiese escasez, no existiría el problema económico y no estaríamos hoy hablando de este tema, ¿no es cierto? Entonces, si no hubiera escasez, no existirían los bienes económicos, todos estos bienes, o sea, con los recursos productivos que los recursos económicos que Disculpe, profe. hubiese, sí. Yo tuve que ir a hacer una pequeña cosa. ¿Podría repetir esta filmina, lo que explicó, por favor? ¿De ciencias económicas o la otra? No, esta de ciencias económicas, por favor. Bueno, no, yo lo que estaba hablando era que clasificamos, tenemos como título ciencia económica, ¿no? Tenemos que identificar a la economía como una ciencia, ¿sí? La economía es una ciencia. ¿Por qué? Porque está constituida por un conjunto
de conocimientos que están perfectamente definidos, que están bien definidos y que se han obtenido a través de un riguroso método de investigación que se aplica o sea, aplicado a ciertos objetivos, a ciertos fenómenos de manera objetiva, permiten establecer una relación causa-efecto de ese hecho económico que se está estudiando. Cómo se cumplimenta un conjunto de requisitos digamos, al estudio, al observar, al aplicar una metodología de investigación, una metodología científica, ahora lo vamos a ver, para poder obtener esta relación causa-efecto, a esta economía se la considera que es una ciencia económica, porque la economía formula leyes que son de aplicación de carácter general y que permiten hacer predicciones de los hechos económicos, ¿sí? Entonces, si lo principal que estamos hablando y que dijimos recién es que estuvimos hablando que existen dos elementos fundamentales en esta ciencia económica, en la economía, que uno es la escasez y otro es la eficiencia. Aquí estamos considerando la escasez. Si no hubiera escasez, ¿no es cierto?, no habría limitación para producir bienes y servicios en la cantidad necesaria para satisfacer las infinitas necesidades o deseos de la sociedad. Entonces, no existirían bienes económicos. Al no haber escasez de recursos productivos, no estaríamos hablando de economía, ¿no es cierto? No sería interesante conocer sus conceptos, interiorizarnos en estos temas, porque los bienes serían libres y gratuitos. Entonces, podrían cualquiera acceder a ello y satisfacer sus necesidades y deseos de manera ilimitada. Pero los bienes son limitados, en tanto sabemos que las necesidades son ilimitadas o infinitas, por lo que nos obliga, ¿no es cierto?, esta situación de escasez de los recursos productivos a actuar, ¿no es cierto?, con una gran eficiencia en la utilización de los recursos. Ustedes mismos hoy comentaban, dentro de las definiciones conceptuales que dieron, era que había que actuar con eficiencia utilizando, ¿no es cierto?, eficientemente los recursos escasos con que contamos. Y también eso estaba plasmado en una de las definiciones que estuvimos mirando en el Power al principio de la clase. Entonces, por esta situación no es obligatorio actuar nosotros con eficiencia, ¿no es cierto? La sociedad debe actuar con eficiencia para obtener el mayor rendimiento posible de los recursos escasos con que cuenta. Y la economía se pone en práctica recién cuando se reconoce esa realidad de escasez. Y es allí donde, ¿no es cierto?, la sociedad debe organizarse de tal manera de poder, ¿no es cierto?, disponer de esos recursos escasos y obtener el mayor rendimiento posible, actuando eficientemente en su utilización. O sea que ese es, digamos, el principal concepto de por qué existe una relación entre escasez y entre eficiencia, que son dos elementos muy importantes, fundamentales de la economía. Bueno, a ver, hablamos que, a ver si no hay otro adelante ahí, que hablamos que la economía es considerada una ciencia social. Y aquí yo voy a hacer una pequeña aclaración. La economía es considerada una ciencia social, pero primero veamos cómo son las clasificaciones de la ciencia. Si nosotros seguimos al epistemólogo y filósofo Mario Bunge, ¿sí? Él clasifica las ciencias en dos ramas, en dos grandes ramas, dos grandes divisiones. Por un lado, las ciencias formales, ¿sí?, que son aquellas que estudian las ideas, y por el otro lado, las ciencias fácticas o empíricas, que son las que estudian los hechos, ¿sí? Entre las primeras, las formales, incluye la matemática y la lógica, por ejemplo. Y entre las ciencias fácticas o empíricas, la dividen en dos grandes grupos, las ciencias naturales y las ciencias sociales. Dentro de las ciencias naturales ubica la física, a la química, a la biología, a la botánica, ¿sí?, como ciencias naturales. Y como ciencia social
incorpora o comprende dentro de esta clasificación a la geografía, a la historia, a la arqueología y a la economía. La ciencia social es aquella que estudia el hombre y sus interacciones, ¿sí? Y leemos aquí en este Power que dice: la economía se ubica dentro de las ciencias sociales por cuanto su objeto de estudio es el hombre, y el hombre visto desde el punto de vista de su comportamiento en relación con los hechos que son de carácter económico, es decir, estudia al hombre de cómo se relaciona con los hechos de carácter económico que ocurre en una sociedad. Entonces, por eso decimos que la economía es considerada una ciencia social. Ahora bien, ¿qué son las ciencias sociales? Bueno, recién dijimos que las ciencias sociales eran las que estudiaban la relación, o sea, el hombre y sus interrelaciones. Entonces, las ciencias sociales son aquellas cuyo campo de estudio es el comportamiento del hombre en cuanto el hombre es un elemento de la sociedad, el hombre pertenece a una sociedad, y entonces lo que estudia la ciencia social es el comportamiento de este hombre como componente o formando parte de esta sociedad. Para lograr ese cometido, ¿sí?, hay que utilizar determinados métodos científicos, porque tampoco podemos ir definiendo y estableciendo leyes, teoría, principios desde un abstracto. Tenemos que tener un método a través del cual podamos descubrir las leyes, los principios, todo lo que hace referencia a la economía y que son necesarios para comprender por qué se producen esos hechos económicos. Es decir, dado un hecho económico, por qué se produce esa causa-efecto como consecuencia de la existencia de ese hecho económico, ¿sí? De la existencia, de la actuación de determinadas variables económicas que dan lugar, ¿no es cierto?, a un efecto dentro de la economía. Bueno, muy bien. Eso se hace, como recién dije, a través de un método científico. Obviamente que no podemos, como dije recién, tratar... Acá dice, ¿alguien está grabando la clase? Bueno, no, yo no, porque no me da la posibilidad aquí, porque dice que no tiene suficiente espacio, memoria o algo así. Bueno, perdón. Bueno, entonces seguimos con nuestro método científico. Entonces tenemos que tener un método científico como para poder analizar de acuerdo a determinadas pautas, siguiendo determinadas fases, siguiendo determinados pasos, para poder lograr, ¿no es cierto?, para poder lograr tener una conclusión respecto a hechos que ocurren como consecuencia del funcionamiento de los fenómenos económicos. Entonces, la ciencia económica trata de comprender cómo funcionan las economías de los distintos países, ¿no es cierto? Y esta comprensión exige contar con teorías y con modelos que expliquen el funcionamiento de estos fenómenos económicos. Es decir, no puedo ir desde un abstracto, ¿sí? Tengo que tener un método científico que me avale y que me permite decir que esta conclusión se basa en estos pasos, en este procedimiento, que son los que fundamentan esas conclusiones, ¿sí? A eso es lo que hace referencia. Bueno, las teorías son los que nos permite poner, ¿no es cierto?, en orden lo que observamos con el fin de explicar por qué ocurren ciertos acontecimientos o por qué se da esa relación entre dos o más variables o esa relación de causa-efecto en estos hechos económicos. Entonces, la teoría económica provee una estructura lógica para organizar y para analizar los datos económicos. Y cuando hablamos de una teoría o decimos teorizar, es una necesidad, no es un lujo, porque expresa Mochoni Becker que muchas personas, o sea, se tiene la idea, ¿no?, que muchas personas tienen la idea que teorizar es un lujo.
No, en realidad no, es una necesidad, porque a través de este método científico vamos a poder tener conclusiones válidas que nos van a permitir conocer cómo funciona la economía, ¿no es cierto? Y poder conocer, comprender cómo funciona la economía de los distintos países y por qué un país, ¿no es cierto?, tiene una mejor economía, una mejor situación económica que otro país. Nos va a permitir entender esa cuestión. Entonces, dentro de este esquema, un elemento muy importante a identificar, a conocer y a visualizar son las variables económicas, que como expresa acá en el Power, es algo que influye en las decisiones relacionadas con los problemas económicos fundamentales y que son, ¿no es cierto?, aquellos que me permiten identificar el porqué de los resultados a través de la incorporación y de la actuación de esa variable económica en ese hecho económico. Entonces, para llevar a cabo esta tarea, ¿no es cierto?, para lograr realizar o caminar hacia una teoría, tenemos que tener en cuenta que la teoría está compuesta por un conjunto de definiciones, a ver cuáles son los elementos que componen esa teoría. La teoría está compuesta por un conjunto de definiciones y por una serie de supuestos y por una serie de hipótesis sobre el comportamiento de las variables económicas que afectan ese hecho económico que estamos analizando a través del método científico. ¿Vamos hasta aquí? A ver si no me... Sí, profe. Sí, profe. No tengo abierto el chat, porque si no, no puedo ver el Power. Así que cualquier cosa me dicen. Bueno, seguimos entonces. Otra cuestión importante dentro de lo que conforma este método científico que me permite armar teorías económicas y modelos económicos para establecer conclusiones sobre fenómenos económicos que se dan en la realidad, en la economía, tenemos que tener en cuenta los supuestos que tenemos que asumir, ¿no es cierto?, que tenemos que asumir para poder conformar y entender, armar nuestros modelos, nuestras teorías, los supuestos económicos. Esta es una cuestión muy importante respecto a los supuestos. ¿Por qué? Cuando nosotros, sobre todo cuando vayan a la parte práctica, ¿no es cierto?, se establecen para cada tema determinadas consignas. Y en las consignas a veces ocurre siempre que los alumnos expresan que la consigna dice una cosa, pero da lugar a interpretar tal o cual cuestión respecto a esa consigna. Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta en economía, los supuestos, porque cuando estamos, y ahí lo estoy relacionando con la práctica, porque cuando estamos analizando un hecho concreto, estamos suponiendo determinadas condiciones para analizar ese hecho. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, a veces da lugar a interpretación de distintas, sobre ese tema, cada uno puede interpretar de distinta manera, pero partimos, ¿no es cierto?, de los supuestos que están escritos. ¿Y por qué esto? Porque nosotros lo que tenemos que hacer, ahora vamos a ver cuando vemos un modelo, que tenemos que tratar de representar de una manera sencilla para poder analizar, porque si hacemos muchas complicaciones, si incorporamos todas las variables que influyen, las variables económicas que influyen en un hecho económico, yo creo que sería bastante complicado, ¿no es cierto?, de poder llegar a una conclusión, arribar a una conclusión. Entonces, los supuestos son fundamentales. Dice, son proposiciones cuya validez se toma como dada y se introduce, ¿no es cierto?, porque están reflejando, identifican los modos de conducta de los agentes económicos. Y eso, ¿no es cierto?, obviamente que es fundamental. Y cuando hablamos de los supuestos que integran las distintas teorías, probablemente los supuestos más característicos que se utilizan en la economía y que dan lugar a un ejemplo, digamos, ¿no?, como un ejemplo concreto de este supuesto, para poder, digamos, entender fehacientemente a qué hacemos referencia, tiene que ver en la identificación de los agentes económicos. ¿Qué suponemos? ¿Qué supuesto hacemos? ¿Qué proposiciones hacemos respecto a los agentes económicos?
Por un lado, tiene dos cuestiones. Por un lado, que actúan de forma racional, ¿sí? Un agente económico actúa de forma racional. ¿Esto qué quiere decir? Que son lógicos en el planteamiento de las cuestiones, de los problemas económicos, y que también son lógicos en las soluciones que eligen, porque están actuando de una manera, de una forma racional. Perfecto. Y por el otro lado, que son individuos que tienen la característica de utilitarista o egoístas. ¿Mm? ¿Y qué quiere decir esto? Que de la manera en que actúan, ¿no es cierto?, siempre van a tratar de maximizar alguna magnitud. De maximizar alguna magnitud. ¿Por qué? Yo les decía hoy, lo que siempre pretende una persona, sea consumidor o sea operante, es maximizar su utilidad. Es sacar el máximo provecho, ¿sí?, de esa situación. Es decir, si yo tengo una restricción presupuestaria que hace referencia a un ingreso, tengo un ingreso mensual, tengo que sacarle el mayor beneficio posible a ese ingreso como para poder obtener la mayor cantidad posible de necesidades satisfechas en función a ese ingreso, que es mi restricción presupuestaria, porque yo no puedo gastar más de lo que ingresan. ¿Se entiende por qué es uno de los supuestos más claros para identificar, ¿no es cierto?, es el del agente económico, que actúa en forma racional y que actúa en forma egoísta tratando de maximizar alguna magnitud. Entonces, muchas veces se dice que la teoría, digamos que a veces no tiene mucha relación con la realidad. Dice, la teoría no deben evaluarse por el realismo de sus supuestos, expresa Mochoni Becker, sino por la validez de sus predicciones, es decir, hacia qué resultado llegamos, a qué conclusión, que son necesarias, ¿no es cierto?, para poder realizar nuestras conclusiones y que esas conclusiones se traduzcan en principio, en leyes, en teoría, etc. Otra cuestión importante también aquí es la investigación económica. Al igual que la medicina, que tiene que investigar para poder avanzar con el tratamiento de las enfermedades, ¿no es cierto?, para dar solución. Fíjense ustedes ahora, no tenemos que ir muy lejos en este tema de la pandemia. Tomemos un ejemplo. Cuando aparecieron las vacunas, ¿sí?, al principio había un gran porcentaje de la población, de las sociedades, que no quería vacunarse por cuanto la información necesaria para ver qué confianza podría llegar a tener a tal o cual vacuna, de tal o cual laboratorio, no era suficiente la información porque no había una investigación, digamos, realizada en función al tiempo que requerían las investigaciones en este aspecto. Y luego cuando comenzaron a salir los papers, que decimos nosotros los papers, o sea, los resultados académicos con referato a nivel internacional, se observó que todas las vacunas, las que se iban conociendo, las que se iban investigando su inmunidad, el grado de inmunidad que ofrecía, el grado de seguridad médica que se requería para que la sociedad pueda vacunarse con esa vacuna de ese laboratorio, fueron haciéndose público y la información a través de esa investigación académica que se realizó permitió un mayor conocimiento de la población, informarse y acceder a las vacunas sin ningún inconveniente. Y hoy ya, digamos que la mayoría de la sociedad ya no piensa si en tal o cual laboratorio, lo que está pensando es, ¿no es cierto?, en vacunarse directamente, no importa cuál sea el laboratorio de la vacuna que provenga de ese laboratorio o de otro. Entonces, de allí, ¿no es cierto?, lo importante de la investigación. Y así como hablamos de medicina, que obviamente es sumamente importante porque hace referencia a las personas, ¿no es cierto?, a lo físico, a la salud de las personas, la economía también necesita profundizar sus estudios, su conocimiento, el conocimiento de la realidad económica a través de investigación, de manera de que pueda, ¿no es cierto?, concluir con formulaciones de teoría
explicativa sobre los distintos hechos y para ello es necesario investigar. Entonces, al igual que cualquier otra ciencia, hemos puesto la medicina como ejemplo, pero porque digamos que es un ejemplo muy válido y que se identifica totalmente con una investigación, la economía también debe ser investigada en esa magnitud. Bueno, y sigamos. ¿Cómo hacemos esta investigación económica? Porque cada disciplina, ¿no es cierto?, tendrá su particularidad, su característica, sus requisitos. Bueno, ahí. Esta es la representación de una investigación económica. Generalmente, el procedimiento que siempre se sigue en el desarrollo de una investigación económica tiene que ver con tres fases o tres etapas o tres pasos fundamentales que hay que realizar. Como ustedes observan aquí en el Power, dice parte de una observación, ¿no es cierto? En la primera fase, entonces, se observa un fenómeno económico, y lo que hay que hacer es analizar, o sea, analiza la razón por la que puede existir una determinada relación. En esa observación sí una relación. En la segunda fase, ya una vez que establecimos el fenómeno y analizamos que puede existir una relación en ese fenómeno observado, en la segunda fase se formula una serie de hipótesis, ¿sí? Y se desarrolla una teoría que intenta explicar el fenómeno observado. En la tercera fase se constatan las predicciones de la teoría confrontándola con los datos. Es decir, tengo que hacer una contrastación. Entonces, observamos que en estas tres fases que debe llevar o que debe cumplimentar una investigación económica, se emplea tanto el método inductivo como el método deductivo. El método inductivo, que es aquel que parte de la observación de la realidad para obtener principios generales, ¿sí? Parte de la observación de la realidad para obtener principios generales, y el método deductivo, como su nombre lo indica, es aquel que consiste en el empleo de deducciones lógicas que son extraídas de axiomas establecidos a priori, es decir, con anterioridad, sin recurrir a la observación empírica, es decir, sin comenzar a hacer muchos experimentos ni investigación científica, ¿sí? Sino que simplemente a través de deducciones lógicas que son analizadas y son extraídas a través de los axiomas, es decir, de lo que observamos y decimos que, estos son que esas son las situaciones o los fenómenos económicos que tenemos que analizar y observar a qué conclusiones podemos arribar. Es decir, que con esos tres pasos, ¿no es cierto?, estaríamos cumplimentando una investigación económica. Es fundamental, ¿no es cierto?, porque a través de esta investigación podemos obtener principios, leyes, teorías, es decir, una serie de cuestiones que son fundamentales para el conocimiento de la economía, para su estudio, para saber qué sucede cuando ocurre determinada situación. Es decir, qué implica que determinadas variables económicas estén, digamos, se sitúen en el contexto de determinada forma. Entonces, por eso es muy importante la representación, la investigación económica, a través de la representación de estos tres pasos, de estas tres fases. Esto estamos siguiendo siempre a la bibliografía de Muchón y Becker, ¿sí? Bueno, seguimos. Una de las cuestiones fundamentales que tenemos que tener en claro es esta cláusula de ceteris paribus. La cláusula de ceteris paribus, ¿qué significa? Bueno, yo hablaba que para poder observar una conclusión o arribar a una conclusión, teníamos que seguir un método científico que me avale, que me fundamente lo que voy a concluir. Obviamente que cuando vamos a analizar un fenómeno económico,
no vamos a poder incluir todas las variables económicas que participan en ese fenómeno, ¿sí? Imagínense ustedes, sería bastante trabajoso, ¿no es cierto?, observar y hacer variar y analizar y sacar conclusiones si tenemos una multiplicidad de variables económicas que están influyendo. Entonces, como también recién dije, lo que trata de hacer la economía para poder obtener a través de este método científico conclusiones válidas es simplificar las variables económicas a considerar para poder tener un mejor resultado, ¿no es cierto? Para tener una mejor conclusión. Entonces, la teoría del consumo, por ejemplo, establece una relación entre el precio de un bien y la cantidad que adquieren los consumidores. Por ejemplo, supónganse, aumenta el precio de un automóvil. Si aumenta el precio de un automóvil, sabemos, ¿no es cierto?, que la cantidad demandada de ese automóvil va a disminuir. Entonces, obviamente que estamos analizando solamente desde el punto de vista de la variación del precio. ¿Y qué pasa con las otras variables que conforman también ese análisis? Bueno, si hacemos uso de la cláusula ceteris paribus, lo que hacemos es mantener constantes las otras variables, es decir, que las otras variables se mantienen iguales sin tener ningún tipo de modificaciones y hacemos variar solamente una de las variables para ver cuál es el efecto que produce, ¿sí?, en la cantidad demandada en este caso, que estamos analizando como ejemplo la teoría del consumo. Entonces, en ese caso, con esta expresión latina, como dice Mochoni Becker, ceteris paribus, cuando añadimos esta expresión, ceteris paribus, le estamos significando que todos los demás elementos permanecen iguales. Sí, que hacemos solamente una variable y observamos el efecto que produce, mientras que las otras todas permanecen iguales, quietas, sin movimiento. Disculpe, profe, yo no entendí Sí, lo de ceteris paribus. mire, a ver, déjeme tomar un matecito, mire, le explico. Usted cuando analiza la cantidad demandada de un bien, no solamente va a tener en cuenta, perdón, va a tener en cuenta va a tener en cuenta solamente el precio de ese bien, ¿no es cierto? Y en función al precio, si aumenta o disminuye, va a aumentar o disminuir la cantidad demandada. Lo vamos a ver, lo va a entender bien ahora cuando demos demanda la próxima, sin ser esta semana, la próxima. Analicé la función de la demanda. Entonces, por ejemplo, la función de la demanda tiene que ver la cantidad demandada en función de una serie de variables económicas. Una de ellas es el precio, ¿sí? Otra de ellas son los costos, ¿sí? Otra de ellas son el ingreso. El ingreso de la población tiene mucho que ver. Si aumenta el ingreso, va a poder demandar, bajo el supuesto de que solo consumamos ese bien, va a poder mandar una mayor cantidad de ese bien, ¿sí? Y así una serie de variables que forman parte de este análisis de que qué pasa cuando se modifican las variables de un bien, cuánta es la cantidad demandada de ese bien. Para no analizar en forma conjunta tanto el gusto, tanto el ingreso, tanto la variable que hace referencia al precio del bien, a los gustos de los consumidores, para no hacer todo ese análisis tan complejo, lo que se hace es solamente se identifica, en este caso que estamos analizando, el precio del bien, ¿sí? El precio del bien aumenta y ¿qué pasa con la cantidad demandada? El precio del bien disminuye y ¿cuál es el efecto que produce en la cantidad demandada? Y las otras variables que yo he nombrado no se mueven, permanecen exactamente igual. Es como que si no existiesen, ¿sí? Para un mejor entender, es como que no existiesen. Permanecen constantes, permanecen iguales. Y solo hago variar una variable económica y observo el efecto que produce la cantidad demandada. ¿Se entiende allí? Buenísimo, profe, muy amable. Bueno, muy bien. Eso es importante. Perfecto, continuamos.
Otra cuestión a tener en cuenta son los juicios de valores. Bueno, ¿qué decimos respecto a los juicios de valores? Siempre se habla, ¿no es cierto?, que los economistas son miembros de una sociedad que tienen valores ideológicos, Perfecto, ¿eso qué significa? Que tienen juicio de valor que los individuos aprenden. Todas las personas, todos los individuos tienen juicio de valor. Algunos juicios de valores son innatos respecto a determinadas cuestiones y otros, ¿no es cierto?, lo aprendemos por las profesiones que elegimos, ¿sí? En el caso de los economistas, ustedes saben que existen distintas escuelas que tienen distintas doctrinas económicas que siguen, o sea, que cada escuela, digo, por decir universidad, que cada escuela tiene una doctrina distinta siguiendo a un economista de una línea determinada, ¿sí? Entonces, los conocimientos individuales, innatos, y los que se aprenden a través del conocimiento, ¿no es cierto?, son los que forman el juicio de valor de las personas, de los economistas. Entonces, este juicio de valor del que estamos hablando, del que hemos aprendido, son los que influyen a la hora de realizar un estudio científico. Son los que influyen en función de la forma de pensar de quien va a realizar la investigación, el tipo de pregunta que hace, los conceptos que incluye, las hipótesis que formula, ¿sí?, las teorías hacia dónde apuntan, es decir, una serie de cuestiones que hace el juicio de valor del economista que está haciendo esa investigación. Ahora bien, ustedes me van a decir, pero los economistas, un economista cuando miramos, por ejemplo, un programa de televisión y invitan en un panel a varios economistas, cada uno tiene una posición distinta respecto al mismo tema. Sí, exacto, porque existen discrepancias entre los economistas y esta discrepancia no es solamente que hace referencia a esta disciplina de la economía, a los economistas en particular, sino que todas las disciplinas, de todas las profesiones, tienen este tipo de discrepancia entre los profesionales de cada ámbito. Pero ¿qué pasa? En los economistas, o sea, en la economía, al ser mucho más visible por ser una ciencia social, ¿no es cierto?, están más, digamos, más identificados como que los economistas discrepan uno de otro respecto, ¿no es cierto?, a determinados hechos económicos. Así que eso también hay que tener en cuenta. Y otra cuestión que no solamente tiene que ver con la formación del economista, sino también otro tema muy importante que tener en cuenta, que a veces los economistas resuelven situaciones económicas, pero la resolución se da por medio de decisiones políticas. Y allí también una cuestión muy importante a tener en cuenta es que a veces la información estadística, los datos necesarios para establecer digamos, cómo se va a ejecutar la solución al problema, no están actualizados. Y entonces también esto actúa en contra a esa solución y hace, ¿no es cierto?, dar lugar a la discrepancia entre los economistas, porque entonces uno opina que debería ser la solución de una manera y el otro opina que la solución debería ser de tal forma. Entonces, esa también es una cuestión a tener en cuenta, que los economistas pueden discrepar en la validez de las distintas teorías para explicar el modo en cómo funciona, ¿no es cierto?, la economía, cómo funciona el mundo. Es decir, existen siempre distintas teorías sobre distintos temas. Por ejemplo, si vamos al medio ambiente y decimos desarrollo o conservación del medio ambiente, desarrollo sostenible o conservación del medio ambiente, y uno estaría a través de una conservación del medio ambiente sin ningún tipo de desarrollo económico, y otro estaría en el otro extremo, solamente desarrollo económico sin ocuparse de proteger el medio ambiente. Es decir, distintas situaciones, dos extremos, como para presentar un ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, también en la economía discrepan los economistas en cuanto a
su posición o su opinión respecto a determinadas circunstancias que tienen que ver con solucionar problemas económicos. Si es que hablamos, por ejemplo, en solucionar los problemas económicos de un país, de una sociedad. Pero esto como que ven que estamos entrando en tema y que estamos, ¿no es cierto?, interiorizándonos en determinadas cuestiones que son muy importantes de definir y de conocer, porque cuando nosotros vamos a hablar de distintos temas, obviamente que tenemos que tener claros los conceptos respecto a las cuestiones que estamos hablando. Y por eso, ¿no es cierto?, es necesario ir definiendo paso a paso cada uno de estos temas que son fundamentales para nosotros. Bueno, otra cuestión también a tener en cuenta es Profe, que... disculpe, hay un sí, compañero que tiene el micrófono abierto. sí, es el perrito ladrando. A ver si el que tiene el perrito ladrando puede cerrar su micrófono. Me parece que no está escuchando la clase. Ahí está. Ah, no. Bueno. Bueno, muy bien. Nos escribieron nada en el chat. Perfecto. Entonces seguimos. Voy a cerrar el chat porque si no, no puedo ver. Bueno, otra cuestión también a tener en cuenta y que es muy importante, acá ya vamos entrando más a ver dónde está ubicado la microeconomía dentro de la economía propiamente dicha, de dónde está ubicado la microeconomía. Me Profesora, parece una que consulta. sí, Disculpe. ¿Usted cambió de Firmina o todavía no? sí, ya cambié. Ahora la que está en pantalla dice división de la economía y tiene como un organigrama. Ah, pero a mí no me está apareciendo. ¿Vos estás conectado desde un celular? Sí, sí. Bueno, espera un ratito, a lo mejor ya pasa la filmina. De Yo todas me quedé maneras, en su... igual yo subo la filmina esta, así que no te preocupes, ¿sabes? Bueno, entonces seguimos, vamos a hablar de la división, vamos a apurarnos porque estuvimos hablando mucho, me parece. Bueno, la división de la economía. La economía se divide en dos grandes rubros, la economía positiva y la economía normativa. Nosotros a través de esta división vamos a tratar de ubicar dónde está la microeconomía, que es nuestro interés en este momento. Bueno, la economía o la afirmación positiva, que también se denomina afirmación positiva, hace referencia o expresa que son las explicaciones objetivas del funcionamiento de los fenómenos económicos. Es decir, tratan sobre lo que es o podría ser. Las afirmaciones positivas, la economía positiva, trata sobre lo que es o podría ser. Mientras que las afirmaciones normativas o la economía normativa ofrecen prescripciones para la acción basadas en juicios de valores personales y subjetivos, es decir, que están expresando lo que debería ser. La economía positiva se dedica a establecer proposiciones de tipo tales como si se dan tales circunstancias, van a ocurrir o tendrán lugar tales acontecimientos. ¿Sí? Si se dan tales circunstancias, entonces ocurrirá tales acontecimientos. Ahora Disculpe, bien, profe. sí. Había dicho, ¿qué había mencionado sobre subjetiva? Subjetiva. A ver, cuando es subjetiva dije que eran la economía normativa, ofrecen prescripciones, es decir, determina, ¿no es cierto?, o hace referencia a las acciones que están basadas en juicio de valor personal y subjetivo. ¿Sí? Mientras que la economía positiva son explicaciones objetivas del funcionamiento de los fenómenos económicos. ¿Sí? Esa es la diferencia. En la positiva
digamos que se trata de responder o trata sobre lo que es o podría ser. Y en la normativa, lo que debería ser. Dentro de la normativa tenemos a la política económica. La política económica es la que, ¿no es cierto?, conforma y ayuda a la economía normativa. La política económica consideramos que es un conjunto de políticas, de medidas, de instrumentos que el Estado utiliza, para controlar el crecimiento económico de su territorio, de su sociedad, de su país, y para lograr determinados objetivos que están establecidos con anterioridad, es decir, que están definidos, ¿no es cierto?, por esa economía, la economía de ese país. Entonces, la política económica es la que forma parte de la economía normativa. Ahora bien, cuando hablamos de economía positiva, la economía positiva, a ver si me falta decirle algo. En la economía positiva, por ejemplo, ¿cómo podemos, un ejemplo entre economía positiva y normativa? Vamos a ver el peso relativo que tiene el sector público en la economía, ¿sí? El peso relativo que tiene el sector público en la economía. ¿Cómo serían ambos casos? Si yo digo en la economía normativa, lo que diría es el peso relativo al sector público trata de responder a la cuestión si se debería aumentar o disminuir su importancia dentro del contexto económico, dentro del contexto global económico, de la actividad económica. Eso es lo que yo estaría tratando de averiguar si estoy dentro de la economía normativa. Lo que debería ser. Es decir, entonces, vuelvo a repetir, si yo analizo el peso relativo del sector público en una economía, ¿sí?, trato de responder a través de un análisis normativo si digamos, el peso relativo del sector público debería aumentar o disminuir, ¿no es cierto?, respecto a su incidencia sobre la economía global. En cambio, si yo digo una economía positiva, solo si hago un análisis positivo desde el punto de vista de una economía positiva, solamente se limitaría a indicar la importancia relativa del sector público sobre el total de la economía, pero sin aclarar nada más. Es decir, puede decir que el 50% tiene que ver con la importancia relativa del sector público, por decir algo, un ejemplo, dentro del total de la actividad económica, y bueno, es todo lo que podría decir. Es decir, es lo que es o podría ser. Significa desde el punto de vista de economía positiva. Bueno, esta economía positiva, entonces, se ocupa de ofrecer explicaciones objetivas sobre el funcionamiento de la economía, mientras que la normativa se refiere a los preceptos éticos y también a las normas de justicia. Es decir, que ahí ya viene, no es tan objetiva, sino que, como diríamos, es subjetiva en la normativa. Ahora bien, nosotros decimos que la economía positiva, ¿no es cierto?, está compuesta o forma parte de la economía positiva, la economía descriptiva y la teoría económica. La economía descriptiva hace referencia a que es la encargada de la observación. Se acuerda que estuvimos hablando del método científico y que era muy importante la observación. Entonces, la economía descriptiva es la encargada de la observación y del registro sistemático de los hechos económicos, constituyéndose una base de datos con esas observaciones. Es decir, la economía descriptiva, entonces, constituye una base de datos de todas las observaciones, ¿no es cierto?, que están en análisis, es decir, o que podría llegar a analizarse. Una vez que nosotros tenemos una base de datos, ¿no es cierto?, podemos utilizar las mismas para analizarlo a través de un método científico y llegar a conclusiones. Bueno, y dentro de esta economía descriptiva tenemos la teoría económica.
que es la encargada, la que se encarga de realizar el análisis económico, para lo cual utiliza el método científico con el objetivo de obtener o de formular conceptos, principios, teorías, leyes, ¿no es cierto?, que son necesarios para comprender el porqué del comportamiento de determinados hechos económicos en la economía de una sociedad. Dentro de la teoría económica, ¿no es cierto?, dentro de este análisis económico, se encuentran la micro y la macroeconomía. Aquí está digamos, nuestra materia, la microeconomía, lo que ahora, ¿no es cierto?, estamos tratando de ubicar dónde está ubicado dentro de esta gran rama, esta gran disciplina que es la economía. Entonces, tenemos dentro de la Profe, economía... ¿puede repetir lo de la teoría económica, por favor? La teoría económica, en la economía descriptiva se realiza un análisis, se construye una base de datos. De los datos que tiene esa economía descriptiva, la teoría económica es la encargada de realizar un análisis económico, ¿sí? Ese análisis económico se realiza utilizando un método científico que constaba de los 3 pasos estos que estuvimos hablando recientemente. Y luego, como conclusión de esa investigación económica, se obtienen o se formulan conceptos, principios, teorías, leyes. La teoría económica está compuesta por 2 grandes ramas, a su vez, la microeconomía y la macroeconomía. Es decir, que acá está ubicada nuestra disciplina. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Bueno, muy bien. Entonces, hablamos de micro y macro, ¿sí? Micro y macro. Bueno, acá tenemos las definiciones de micro y macroeconomía. La microeconomía, a diferencia de la macro, estudia el comportamiento individual de los agentes económicos, mientras que la macroeconomía estudia el comportamiento económico de un país, ¿no es cierto?, y también su relación o su interrelación con el resto de los países del mundo. La microeconomía lo que hace es focalizar la atención y estudia el comportamiento de cómo la familia y las empresas toman decisiones, ¿sí? Las familias, que son las unidades de consumo, que son los consumidores, y las empresas, que son los productores u oferentes que ofrecen su producto en el mercado. También la microeconomía, ¿no es cierto?, le interesa la forma en que interactúan tanto los consumidores como los productores en los mercados. Eso es lo que hace la micro. Estudia el comportamiento individual de los agentes económicos. Mientras que la macro, ¿no es cierto?, estudia los grandes agregados económicos. Y ahí ya entonces hacemos referencia al Producto Nacional, ya no nada individual, sino nacional, al Producto Nacional, a la renta nacional, a la inversión nacional, a la importación, a la exportación, al gasto público, al ahorro nacional, ¿no es cierto? O sea que estudia ya los fenómenos que afectan a una economía en su conjunto, ya no a la individualidad como esas son las grandes diferencias. Simplemente tener en cuenta a qué hace referencia cada uno como para estar ubicado en el contexto. Bueno, acá algunas diferencias entre micro y macro. La micro se enfoca en las decisiones individuales de un consumidor, empresa o de un gobierno. Puede estudiar varios consumidores o empresas, los cuales participan en un mismo mercado, ¿sí? Es decir, que lo que hacen es un estudio de bienes homogéneos, porque comprar y vender productos iguales es muy parecido. Analiza la formación y evolución de los precios de un producto en particular. Acá expresa que es muy importante el estudio que se le hace o la atención que se le pone a los precios relativos. En cambio, la macro, en cuanto a la macro, estudian los grandes agregados macroeconómicos, como los que recién estuvimos nombrando. También están las tasas de cambio a nivel general de precio. En la macro estudian varios mercados, por lo cual los bienes no son homogéneos, ya son heterogéneos, y le dan mucha importancia al nivel de precio, al nivel general de precio.
Porque obviamente la macro se ocupa también de la inflación, del empleo, ¿sí? Entonces, el nivel general de precio, el tipo de cambio, el nivel general de precio es muy importante dentro de esta disciplina. Bueno, eso como concepto y para saber qué significa uno y otro. Bueno, ahora vemos un poquito más en detalle lo que hace referencia a la escasez. Estuvimos ya hablando desde el principio de esta escasez, que lo habíamos identificado como uno de los elementos de la economía. Bueno, la escasez surge del deseo de adquirir una cantidad mayor de bienes y servicios de la que es posible, ¿sí? De lo que está disponible. Entonces, por eso se dice que es un concepto relativo, porque tenemos recursos limitados y tenemos necesidades a satisfacer o deseos a satisfacer ilimitados. Entonces, esto no es un problema tecnológico, sino de disparidad entre deseos humanos y medios disponibles para poder satisfacerlo. Obviamente que la escasez va evolucionando a través del tiempo y también sabemos que siempre existe ese convencimiento de que la tecnología nos permitirá ir sustituyendo o sacándole el máximo provecho a esos recursos productivos que son escasos, ¿sí? Sabemos también que en esta evolución de la escasez el hombre, o el individuo, ¿no es cierto?, trata desde el principio de su existencia de cubrir sus necesidades básicas, biológicas, primitivas, como el alimento, el vestido, la vivienda, y que también, una vez satisfecho estas necesidades básicas, primitivas, biológicas, los individuos necesitan proveerse de otras cuestiones como los servicios. Y allí entonces entra aquellas necesidades a satisfacer que tienen que ver con la salud, con los servicios de salud, con la educación, por ejemplo, qué sé yo, con el transporte, como ejemplo. Y una vez cubiertas estas necesidades, se ocupan ya de otra más, digamos, más placentera, como por ejemplo el turismo, ¿no es cierto? Los paseos, el turismo, o la compra de bienes lujosos, por ejemplo, un auto costoso de alta gama, por ejemplo. Todo eso obviamente que va a depender del nivel de ingreso o de la calidad de vida que tenga la persona. Y un ejemplo que podemos dar muy concreto y que seguro ustedes van a estar de acuerdo conmigo, es el que hace referencia a el celular. El celular hace un tiempo, unos años atrás, era un bien muy costoso, ¿sí? Con el tiempo, este bien, ¿no es cierto?, abarató su precio y fue utilizado de manera general, es decir, todas las personas, digamos que era un bien que todo el mundo comenzó a adquirir, pudo acceder a ese bien. Una vez que se generalizó su uso o su tenencia, ya comenzaron a exigir otras cuestiones, que no solamente se pueda conectar a Internet, sino también que puedan ver, por ejemplo, la guía de ocio, o sea, de dónde podrían ir de paseo un fin de semana, de ver un partido de fútbol, también podría ser de tener la cotización de determinadas acciones en la bolsa, es decir, que ya pasó de la simple comunicación, de la simple tenencia del elemento, de la simple comunicación por Internet a cuestiones mucho más, digamos que sería como, a ver, no me sale la palabra, pero sería como más
digamos que son más de un mayor deseo de lo que comúnmente debería ser la utilización de un simple celular. Es decir, que se pide que con ese elemento cada vez las necesidades, ahí me sale la palabra, pasan a ser sofisticadas, cada vez más sofisticadas, una vez que van, ¿no es cierto?, subiendo escalón tras escalón en cuanto a la satisfacción de los deseos. Y eso hace, ¿no es cierto?, referencia a que por qué decimos que la escasez es un concepto relativo, porque siempre tenemos, ¿no es cierto?, un deseo de adquirir una cantidad de bienes mayor, de bienes y servicios, mayor que la que está disponible. Por eso siempre hablamos de que en la economía uno de los elementos principales es la escasez, por eso existe el estudio de la economía. Bueno, a ver qué más podemos hablar. Y entonces, y allí, ¿no es cierto?, respecto a este elemento de la economía, es que podemos afirmar fehacientemente que las necesidades son ilimitadas y sobre todo son crecientes, como es el caso que acabo de plantear respecto a la utilización del celular. Que ya no hacía falta solamente una vez que nos comunicamos, bueno, que tenga internet, que sea lo más pequeño posible, que tenga el menor peso posible. Que me comunique ya no solamente que ahora, o sea, se hace transacciones y con este tema de pandemia los deseos fueron más sofisticados aún, así que bueno, totalmente nos representa este concepto relativo en cuanto a que los recursos son escasos y los deseos son ilimitados. A ver. Bueno, obviamente que este tema de la escasez, que los recursos son limitados y los deseos ilimitados, provoca, ¿no es cierto?, la necesidad de elección, porque tenemos escasez de recursos. Esa elección se traduce en 3 preguntas que seguramente ustedes lo sabrán, en el qué producir, cómo producir y para quién producir. Fundamental saber estas cuestiones. Obviamente, supónganse que ustedes vivan sola en una isla, allí no se van a preocupar por el para quién producir, porque lo único que van a producir es para sobrevivir, ¿no es cierto? Sí le interesaría el cómo, y el qué y el cómo producir. Entonces, estas 3 cuestiones en una sociedad, en un país, son muy importantes. Y se evidencia entonces en estas 3 preguntas, básicas que tiene toda sociedad y que inevitablemente debe definir y debe identificar cuáles son las respuestas a estas preguntas, porque es necesario para la satisfacción de las necesidades y para que esa sociedad pueda progresar. El qué producir hace referencia a qué bienes y servicios se van a producir y en qué cantidad. Se producirán bienes de consumo como vestido, es el ejemplo, o bienes de inversión que tenga que utilizar el proceso productivo de una fábrica. Se van a producir muchos vestidos de escasa calidad o pocos de una calidad buena. Se incrementará la producción de bienes materiales como, por ejemplo, alimentos y automóviles, o se va a potenciar otro tipo de bienes, como por ejemplo podría ser los destinados al ocio. ¿Cómo producir? ¿Cómo se van a producir esos bienes y servicios que necesita la sociedad? ¿Quién va a consumir los bienes y servicios producidos? La energía que se va a emplear para la producción de esos bienes y servicios, ¿de dónde va a proceder? ¿De centrales hidroeléctricas? ¿Nucleares? ¿De qué tipo? La producción. ¿Qué tipo de producción va a ser? ¿Una producción de tipo artesanal o una producción de tipo mecanizado que incluso, ¿no es cierto?, incorpore en ese proceso productivo a robots? ¿Para quién producir? ¿Para quién será la producción? ¿Quién serán los que van a consumir esos bienes y servicios producidos? Es decir,
cómo se va a distribuir el total de lo que se produzca, de lo que denominamos producción nacional, entre cómo se va a producir, perdón, cómo se va a distribuir la producción nacional entre los diferentes individuos, entre las diferentes familias. Se tenderá a que la distribución del ingreso sea igualitario o que sea preferencial. Son cuestiones, ¿no es cierto?, sumamente importantes que todo país, ¿no es cierto?, el gobierno de todo país debe decidir, y en función a eso, ¿no es cierto?, hay distintos sistemas económicos que se han conformado, que lo vamos a ver en la próxima clase. Es decir, fíjense ustedes todas las inquietudes que se producen, ¿no es cierto?, respecto a estas tres preguntas importantísimas. Bueno, sigamos, ya nos estamos yendo al tema. Respecto a la teoría de los bienes y de las necesidades económicas. ¿Alguien se acuerda de qué habíamos dicho cuando hablamos de teoría económica? ¿Qué habíamos dicho cuando hablamos de teoría económica? ¿Alguien tiene escrito? Sí, profe, que era un conjunto de definiciones y a su vez era una serie de supuestos e hipótesis. Muy bien, perfecto. Y aquí también, ¿no es cierto?, digamos como que reafirmamos las cuestiones que estamos diciendo al expresar en esta firmina, que dice que es un conjunto coherente, articulado y sistematizado de premisas y enunciados, que mediante una secuencia lógica permite explicar y predecir, ¿no es cierto?, los fenómenos económicos. También decimos que dentro de esta teoría económica, que me va a permitir a mí explicar estos fenómenos económicos y comprender, tenemos que determinadas cuestiones que definir. Por cuanto, si vamos a hablar de una teoría económica, tenemos que definir a qué hacemos referencia cuando hablamos de necesidades económicas. Las necesidades económicas, o sea, necesidad, cuando hablamos solamente de necesidad, se entiende por necesidad la conciencia que toma el individuo cuando carece de un bien para satisfacer una necesidad. Carece de un bien que sea material o inmaterial, no puede acceder a ello. Cuando toma conciencia, está dando lugar a una necesidad. Y la necesidad económica, o sea, desde el punto de vista económico, es cuando se experimenta un deseo y existe un medio conocido capaz de satisfacerlo. Para que haya una necesidad económica, deben estar presentes tres elementos. Primero, que haya una carencia. Segundo, que haya un medio apto para satisfacerlo. Y tercero, que haya la posibilidad de alcanzar dicho medio. De esto se ocupa, es el objetivo básico de la actividad económica. Se ocupa de tratar de satisfacer todas las necesidades a través de la economía, que la economía es la que se ocupa de las cuestiones que surgen en relación con estas necesidades que hay que satisfacer para que puedan vivir tanto el individuo como pueda progresar también, obviamente, una sociedad. Ahora bien, ¿cuáles son las necesidades humanas, estas famosas necesidades que hay que satisfacer a través de la utilización de estos recursos que son escasos? Bueno, la necesidad humana, como recién estuvimos comentando a grandes rasgos, es la sensación de carencia de un bien, ¿no es cierto?, unido a la necesidad de satisfacer ese deseo, esa necesidad. Según de quién surja, puede ser una necesidad del individuo o puede ser una necesidad de la sociedad. Del individuo, como comentamos hoy, necesita satisfacer las necesidades naturales, como comer, vestirse, tener una vivienda. Y las sociales, al pertenecer a una sociedad, cumplimentar con las tradiciones y las costumbres de esa sociedad, como por ejemplo, como da en la filmina, como dice el ejemplo, celebrar casamientos. Si pertenece a una sociedad y lo tradicional, la costumbre es
que para conformar una familia se necesita un casamiento, bueno, entonces celebrar casamiento. Las necesidades de la sociedad, bueno, pueden ser colectivas o públicas. Colectiva, por ejemplo, transporte, que todos necesitan transportarse de un lugar a otro, y las públicas, que son de orden público, por ejemplo, como la seguridad, la justicia, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con las necesidades de la sociedad, necesidad pública de la sociedad. Y según naturaleza, primaria o secundaria, las primarias son las básicas, las primitivas, y las secundarias las de ocio, como el turismo. Como, digamos, medida de tener, ¿no es cierto?, saber qué son las necesidades humanas y cómo se clasifican ellas. Bueno, también están los tipos de bienes. Primero definir, siempre tenemos que definir de lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Un bien es todo aquello que satisface una necesidad o los deseos de los seres humanos, del individuo. Y esa satisfacción puede ser directa o indirecta. Los tipos de bienes, su clasificación según el carácter, pueden ser libres o económicos. Los libres son aquellos ilimitados, que no hay que pagar por acceder a ello. Los económicos son lo que hacen referencia a los recursos escasos, tienen un valor. Los libres son ilimitados, los económicos son limitados, son escasos. Según su naturaleza pueden ser de capital, que se utiliza para la producción de bienes y servicios. Pueden ser de consumo, durable o no durable. Durables son aquellos que tienen que no se agotan con el primer uso, es decir, que tienen una determinada vida útil. Los no durables, son los que desaparecen con el primer consumo. Según su función, intermediarios o finales. Intermediarios son los que se incorporan dentro de un proceso productivo para la obtención de un bien final. Y los finales, cuando se obtiene a través de ese proceso productivo, ¿no es cierto? Cuando se incorporan los distintos recursos productivos, forman parte de un proceso y se obtiene un producto final. Esos son los tipos de bienes que tenemos que considerar cuando hablamos, ¿no es cierto?, de los bienes, y también, ¿no es cierto?, a veces resumimos en bienes y servicios. Respecto a los factores productivos, porque estábamos hablando, ¿no es cierto?, que dentro de un proceso productivo necesitamos los factores productivos necesarios como para poder obtener el bien final. A lo que hace referencia es al trabajo, a la tierra, a las herramientas, a las materias primas, a los edificios, que todos son utilizados, son elementos necesarios para la producción de estos bienes y servicios. Bueno, existe la clasificación tradicional de los factores productivos, que se divide en 3 categorías. Aunque frecuentemente, ¿no es cierto?, se considera la empresa o el empresario como un factor productivo también. Considera la tierra como, o sea, haciendo referencia a los recursos naturales, a todo lo que nos aporta la naturaleza, todo lo que nos brinda la naturaleza, al proceso productivo. El trabajo, que hace referencia al capital humano, es decir, al tiempo y a las capacitaciones individuales e intelectuales del recurso humano, que están dedicados a las actividades productivas. Y el capital, que siempre cuando hablamos en economía de capital estamos haciendo referencia al capital físico, son los bienes duraderos no dedicados al consumo, sino a producir otros bienes. Son los que permiten, ¿no es cierto?, lograr el proceso productivo para la obtención del bien final. Bueno, y acá nos expresa que el capital humano es, digamos, una materia prima muy importante dentro de un proceso productivo. Está constituido por el conocimiento adquirido por el individuo a través del proceso de educación y también a través de un proceso de experiencia que el propio individuo, ¿no es cierto?, en su acción, en su actuación dentro de una economía va capitalizando. Y al capital humano se utiliza al igual que el capital físico para producir bienes y servicios. Así que bueno, aquí tenemos, ¿no es cierto?, un gran pantallazo de lo que
de lo que serían los primeros puntos de nuestra unidad 1. Profe, ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cuestión a aclarar? yo le quería pedir si puede repetir los conceptos que acaba de dar sobre tierra, trabajo y capital. Bueno, sobre tierra, hace referencia a los recursos naturales. Es todo lo que aporta, ¿no es cierto?, la naturaleza. Y todo lo que aporta la naturaleza al proceso productivo. El trabajo hace referencia al capital humano, ¿sí? A la capacitación o capacidades intelectuales que tiene el individuo, ¿no es cierto? Y que lo dedica, lo aporta, lo incorpora al proceso productivo, a las actividades productivas. Cuando hablamos de capital, siempre hacemos referencia en economía del capital físico. Y el capital hace referencia a los bienes duraderos que no se dedican al consumo, sino que sirven para producir otros bienes. Y entonces allí sí hacemos como una correlación entre lo que es el capital humano y el capital físico. El capital humano es aquel que se prepara, ¿no es cierto?, que adquiere conocimiento, adquiere experiencia, ¿no es cierto?, y es lo que traduce para producir bienes y servicios. Y entonces, junto con el capital físico, ¿sí?, que son los bienes duraderos que no dedicamos al consumo, sino a la producción de bienes, podemos producir los bienes y servicios que la sociedad necesita para satisfacer sus necesidades. ¿Estamos hasta allí? Sí, profe, perfecto, estaba anotando. Muy amable. Bueno, muy bien. Bueno, y hasta aquí llegamos hoy. Si tienen algunas preguntas, si no, nos encontramos el jueves a las 15 horas. Yo les paso el link. Ahora, cuando termine la clase, publico el Power y seguimos en contacto. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, nos vemos el jueves entonces. Nos vemos, profe. Tenga buena noche. Nos vemos, profe. Que estén bien y cuídense, por favor.